bienvenidos a una nueva sesión, en esta ocasión al tema 23, donde debemos revisar, sobre todo, a un gran ensayista peruano. Según la crítica literaria, uno de los mejores ensayistas peruanos y además está entre los mejores de América. Nos referimos al gran José Carlos Mariátegui. Y ya saben, su obra cumbre, su obra maestra, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Pero antes de entrar a hablar de él y de su obra, primero vamos al contexto. Vamos hablando de la generación del centenario. Sucede que hacia la década de 1920 celebramos 100 años de nuestra vida independiente. En el Perú hubo grandes celebraciones. Sin embargo, al margen de las celebraciones, en esa década fueron apareciendo ensayistas y escritores y pensadores brillantes. Tal vez una generación hasta ahora no igualada. A esa generación de pensadores muy importantes que surgieron, comenzaron a publicar en la década del 20, ¿cómo se les llamó? Se les llamó la generación del centenario. En esta ocasión únicamente nos centramos en ensayistas, en los más reconocidos. Y tenemos ahí al autor de hoy, a José Carlos Mariátegui. Tenemos también a otro ensayista, a un cusqueño, Uriel García, el Nuevo Indio. Él publica su libro El Nuevo Indio, en donde da nuevas perspectivas para enfocar al indígena. Ahí nos manifiesta que el indígena, quiera o no, está ya con rasgos ya mestizos. Por más que busquemos en el Perú profundo un indígena neto, 100% indígena, ya no ya. No, ese nativo va a tener, quiera o no, de repente poquito, regular o mucho, elementos ya de la invasión española y de la evolución del Perú. O sea, típicamente ya va a ser un mestizo, un indígena, entre comillas, pero en el trasfondo ya es un mestizo. César Vallejo, que más destacó como poeta, más como narrador, sin embargo también escribió ensayos. Por ejemplo, su ensayo Autopsia del Surrealismo, en donde él da también su fundamento literario. Y ahí nos plantea que el trabajo literario debe ser un trabajo consciente. O sea, uno debe saber qué es lo que escribe para lo que escribe y además debe reflejar la realidad que nos rodea. Nada de que los sueños, las pesadillas, la escritura automática, inconsciente, no. Para Vallejo, el trabajo literario tenía un fundamento consciente. Luis Alberto Sánchez, su ensayo Perú, retrato de un país adolescente. Dentro de ese ensayo hay un texto asociado a mi carrera, al docente, ¿no? Y ahí Luis Alberto Sánchez elogia la tarea docente en este Perú. Sí, en este Perú la tarea docente es un sacrificio, pero un sacrificio por el bien común. Tratar de prepararte mucho en tus posibilidades, formar bien a tus generaciones, al margen de que el Estado, sobre todo, te dé un pago ínfimo, irrisorio, ¿no? Víctor Raúl de la Torre, entre otros su ensayo El antiimperialismo y el APRA. En este libro están los fundamentos ideológicos, los fundamentos políticos, sociales del APRA. Dicho de otra manera, toda aquella persona que quiera ser partidario del APRA debe tener un fundamento ideológico, ¿no? Pertenecer a un partido no únicamente implica, pues, listo, emocionarme, no. Todo partido debe tener un fundamento ideológico, toda una base ideológica que le va a permitir practicarlo con sus políticos en su país y que progrese, ¿no? Antenor Orrego, su ensayo Pueblo Continente. Orrego ahí plantea que la realidad latinoamericana es tan diversa, tan compleja, tan vasta, pero aún así podemos encontrar una columna vertebral que vaya uniendo los pueblos hacia forjar una gran macronación. Y él dice, podemos encontrar
históricamente culturas que van a ser nuestra vértebra. Por ejemplo, la cultura incaica, las culturas maya azteca, serían la vértebra de Latinoamérica, la vértebra histórica, ¿no? Y él dice, pero necesitamos un camino, una vértebra ideológica que una a todos los pueblos latinoamericanos, y ese es el APRA, ¿no? Jorge Basadre, con su libro Perú, Problema y Posibilidad. Nuestro país tiene muchas dificultades, pero se puede resolver, siempre y cuando las generaciones que asuman el cambio de la perspectiva política, cultural, lo hagan honestamente y no como lo hacían y sigue dominando, ¿no? La corrupción continúa. La corrupción, según Jorge Basadre, podría ser un gran problema de la sociedad, pero tiene solución. La solución está en que las generaciones que vienen, que van a asumir el poder, sean honestas. Pero en este instante, como les decía, nos centramos en ¿quién? En José Carlos Mariátegui, sobre todo en su gran ensayo, en su gran libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Continuamos con el tema de hoy. Ahora sí nos centramos ya netamente en José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Él nace en Moquegua, por aquí lo apuntamos, nace en Moquegua en 1894 y muere en Lima en 1930. Veamos algunos hechos de su vida, pero que están asociados de manera muy constante a su obra. Recuerden que muchos autores llevan una gran relación entre vida y obra. No es tan sencillo explicar solamente su obra si no recurrimos a su vida, ¿no? O sea, son autores tremendamente vitalistas. Veamos sus padres, Francisco Mariátegui y Amalia Lachira. Francisco Mariátegui y Amalia Lachira. Ese apellido te recuerda seguramente a la época de la independencia, un ideólogo, ¿no? A Francisco Mariátegui. Sucede que el papá de Mariátegui era nieto de un ideólogo de la independencia, del gran Francisco Javier Mariátegui. Bueno, cuando Mariátegui José Carlos estaba aún pequeño, su papá de pronto un día, ¿qué le dice? Él tendría pues 4 añitos. Con su familia, ¿sabe qué, hijito? ¿Sabes qué, esposa? ¿Sabes qué, Amalia? Creo que la suerte nos ha llegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, ¿saben qué? Mi abuelo, Francisco Javier Mariátegui, en su testamento me ha declarado como su heredero. Ese abuelo tenía algunas cuentas bancarias, tenía algunas casas y de repente más propiedades. Que nos tenga una casita, caramba, hijos, ya suficiente, ¿eh? Por tanto, llegó el día de la lectura del testamento del abuelo. El señor Francisco fue al testamento y comenzaron a leer, ¿no? Para tal primo, para tal sobrino, tal esto. A ver, para el nieto, el señor Francisco Mariátegui, ¿presente? Sí, los documentos aquí están. Usted es heredero de la biblioteca personal de su abuelo, que consta de aproximadamente 4.000 ejemplares, y además ha dejado un dinero, claro que es poco, para el transporte de los libros. De pronto llegó la tarde, su esposa, sus hijos, esperando, ¿no? Mi papá, ¿qué noticia va a traer? De repente le han dado dinero en efectivo por la herencia. Y de pronto llegó a la casa un carro, un camión. Vieron a su papá bajar, pero no bajaba contento. Va, un camión trae carga y el papá... ¿Y cómo te fue, papá? Nada mal, hijos, ¿no? Ya, bájenlo. Y bajaron con los estantes, todo. Pusieron ahí miles de libros, ¿no? La biblioteca tremendamente variada. Y bueno, y papá, ¿qué pasó? Esta es mi herencia. El abuelo, creo que lo ha hecho por fregar, ¿eh? Pues una biblioteca. Como si yo fuera el gran lector del mundo. Ya veremos, después lo remata, vamos por ahí, no sé, lo vendemos a kilo el papel, pues, ¿no?
Bueno, y la vida continuaba, ¿no? José Carlos Mariátegui nació en Moquegua, ¿no? Ahí está, ¿ve? El 15 de junio de 1894. Veamos 1902, ¿eh? Él tenía ya 8 añitos. De pronto un día estaba jugando y se golpea la rodilla izquierda. Bueno, fue un golpe común de una travesura, pero pasaban los días y había el dolor, un pequeño tumorcito. Y pasaron las semanas y ya no podía ya mover la pierna. Lo llevan al médico, el médico lo ausculta, analiza todo, sabe que es un pequeño tumor, hay que operarlo, hay riesgo, pero vamos a operar, ¿eh? Por tanto, le operan la pierna izquierda, ¿no? Sacan el tumor, todo, y su tratamiento implicaba que esté 5 meses de reposo, ¿eh? Lo operan en octubre de 1902. Por tanto, él 5 meses nada más debería estar sentado, nada más, en pausa. Y como estaba en la biblioteca, bueno, ahí estaba en la biblioteca él, ¿eh? Y esos 5 meses de recuperación fueron sobre todo de lectura. 5 meses, todo el tiempo disponible para leer, y de pronto comenzó a formar su gran conocimiento, ¿eh? Recordemos que José Carlos Mariátegui nada más estudió primaria, nada más. Hacia 1911, antes de 1911, cuando él tenía 15 años, termina la primaria, y le dice: mamá, ¿sabes qué? Quiero seguir estudiando. Sucede que años antes, el papá, Francisco Mariátegui, se fue a trabajar por el norte, el infeliz, y nunca volvió, pero ya se buscó otra mujer. Abandonó a sus hijos. Y en esa época no había leyes, pues, como que hay que denunciar al esposo, que pase la pensión mensual, no había eso. O era muy difícil, ¿no? Así que la señora Amalia, con sus niños, padre y madre, 15 años ya su hijito, y el flaco le dice: mamá, quiero seguir mi secundaria. Hijo, no hay dinero, más bien yo ya pensaba que como ya está grandecito, 15 años, más bien podías trabajar y aportar un poquito a la economía. Mamá tiene razón. Mariátegui aceptó la condición socioeconómica, ¿no?, en que estaba. Su mamá le dice: ¿sabes qué, hijo? Vamos entonces a las fábricas, a empresas para pedir trabajo, porque como eres menor de edad, de hecho que no puedes ir solo, te van a decir seguramente que justifique el padre, la madre. Por tanto, se van a una fábrica, tocan la entrada, sale el vigilante: queremos trabajo para mi hijito. Bueno, lo llevan a la oficina del jefe. Señora, sí, bueno, o sea que la economía está mal y que mi hijito de repente pueda trabajar aquí, ¿eh? Recordemos que en esa época menores de edad trabajaban en empresas, en fábricas, ¿no? Trabajaban. Señora, de verdad que sí necesitamos acá a alguien que cargue paquetes hacia el segundo piso, porque nos llegan los pedidos para los productos, todo. Necesitamos, si son paquetes regularmente pesados, ¿eh? Uy, señor, mi hijito tiene la pierna izquierda un poco delgada, ¿no? Coge un poquito y alzar pesos, eso no. Uy, señor, lo siento mucho. De verdad que cuánto quisiera que trabaje joven acá, se gane un dinerito, pero es el trabajo, no hay otra opción. Bueno, hasta luego, señor, gracias por atendernos, ¿eh? Y así por allá, por acá, y por lo común querían obreros fuertes, cargar peso, ayudar en maquinarias, y él no podía, pues. Y así buscando, pasan por una calle y ahí decía: Diario La Prensa. Bueno, la señora entra con su hijito: ¿a quién puedo preguntar? Porque para que trabajen, puede trabajar de repente, mi hijito, acá de repente hay trabajo. Allá en dirección. Van a la dirección y ahí estaba el señor Alberto Ulloa, un gran intelectual de esa época y director de La Prensa, ¿no? Señora, pase, siéntese, joven, siéntese. ¿Qué sucede, señores? Mire, la economía está mal, soy madre soltera y quiero que mi hijito de repente trabaje. De repente hay un trabajo acá. Si necesitamos, señor, aquí un ayudante. Necesitamos, ¿ah?
Pero, ¿sabe qué, señora? Pues espérame afuera, déjeme conversar con su hijo y ya yo le comunico, pues, ¿no? Así que Alberto Ulloa le pregunta al muchacho porque iba a trabajar en un periódico y ahí no únicamente se requería, pues, alguien que sea un obrero para llevar las tintas, las letras de la máquina, en fin, no. También se requería alguien que de alguna manera tenga inteligencia intelectual, porque a veces de repente, ya mira, lee este artículo, ¿qué opinas tú? ¿Qué sugieres? Claro, es un trabajo académico también en el campo periodístico, ¿no? Y Alberto Ulloa le pregunta cosas de la actualidad. Y de pronto Mariátegui respondía con qué profundidad. Muchacho, asumo que tú terminaste la secundaria ya, ¿no? O estás en la universidad ya. No, señor, yo nada más tengo primaria. ¿Qué? ¿Nada más primaria? Tremendo conocimiento. Muchacho, lo máximo. Listo. Vas a ser obrero, vas a encargarte de llevar tales herramientas a la imprenta, limpiar un poco la maquinaria, alcanzar las tintas, ayudar, en fin, ¿no? Listo. Contratado. A los 15 años, nada más con primaria, obrero en el diario de la prensa. Y de vez en cuando también lo enviaban para recoger artículos. Como en esa época no había internet, no había los medios de ahora, si un periodista escribía un artículo, había dos opciones. Que el periodista mismo pague a alguien que lo vaya a dejar hasta la imprenta del periódico, o bien, si era muy famoso, se daba el lujo, ¿no? Que la empresa de periódicos envíe a alguien que recoja el texto del periodista. Y también eso trabajaba Mariátegui, ¿eh? De pronto recorría Lima, iba al periodista, señor, el texto que ha ofrecido para el periódico de la prensa, aquí está, ¿no? Y su respectivo pago, ¿no? Y cierto día, el director Alberto Ulloa, de pronto comienza a revisar lo que se iba a publicar para el siguiente día en el periódico y dice, un momento, editores, aquí falta un artículo de opinión, pero que sea interesante, ¿eh? Y además que tenga que ver con el contexto del momento, lo que estamos viviendo. Era 1911, ¿no? Mariátegui, por tanto, está encargado de buscar el artículo. ¿Sabes qué dijo? Primera opción, debes ir hasta Barranca, porque ahí hay un periodista reconocido y nos ha ofrecido ya un artículo. Vas y lo recoges. En caso, espera un momento, si en caso ya no salga, no está, recuerda que ahí en ese cajón tenemos artículos como 30 que han sido enviados por periodistas y no fueron considerados, pero de esos lo relees y escoges el mejor y acá lo pones, ¿eh? Ya sabes, José Carlos, ¿eh? Y el último hijo, ya si no hay ninguno que te convenza, ya escríbelo tú, pues. Y Alberto Ulloa se fue, ¿no? Mariátegui se fue a Barranca, el periodista no estaba en su casa. Pasó por ahí un vecino, se ha ido por lejos, vuelve el sábado, creo que el sábado. Mariátegui regresó, leyó los artículos, no le convencían. Redactó él un artículo, ¿eh? Listo, lo mecanografiaron, lo pusieron ahí en la base del periódico, luego lo imprimieron y se publicó el artículo de manera anónima. Al siguiente día, hacia el mediodía, Alberto Ulloa llega al periódico asombrado, ¿eh? Ese artículo anónimo era muy comentado por periodistas, público intelectual, hasta por catedráticos de la San Marcos de Lima. Y le dice Alberto Ulloa, muchacho, ese artículo es muy profundo, ¿eh? ¿Qué periodista es el autor? No está anónimo. No me digas que tú. Sí, director mío. Muchacho, ¿sabes qué? Creo que tú ya pasaste el nivel de obrero ya. Venga para acá, muchacho. Señores periodistas, atención un momento. Los amigos, ¿qué pasará, no? Desde hoy, José Carlos Mariátegui ya no va a ser obrero acá. Va a ser como ustedes un periodista. José Carlos, ahí está tu oficina, ubícate. Desde hoy te graduaste como periodista. A los 17 años, José Carlos Mariátegui era ya un periodista profesional, ¿eh?
únicamente con primaria completa, lo que sí, fue autodidacta. Ya saben que leyó muchísimos libros en su infancia y en su adolescencia. Tenía un gran conocimiento. Es cierto, leemos sus ensayos y nos damos cuenta que él tiene un conocimiento en diversas perspectivas para enfocar un tema. En 1919 le sale una beca para Europa. Él estuvo por Europa un periodo de 4 años, sobre todo en Italia. ¿Y para qué aprovechó su estadía en Italia sobre todo y en Europa? Para asistir a universidades, llevar cursos libres sobre todo de política, de marxismo, de economía. Y es así que en Europa se forma como marxista y socialista. Y además en Italia conoce a una Madonna, a una bella italiana, y se casa con ella, Anna Chiappe. Tiene su primer hijo en Italia y en 1923, de vuelta al Perú, llega al Perú, se establece acá, otra vez comienza su labor periodística, su labor política, pero en 1924, ¿qué sucede? La pierna derecha, la que sostenía prácticamente, porque está un poco delgadita, se comienza a infectar. Él lo deja pasar, no, de repente una heridita por ahí. Se complica. Le llevan al hospital, el médico hace un análisis de la piel, todo. A él lo dan un somnífero, también para el dolor, todo. ¿Y qué le dice el doctor a la esposa, señora Amalia, señora Anna Chiappe? ¿Sabe qué? Nada más nos queda que cortarle la pierna. Es la única forma de que sobreviva. Ya está por acá la infección. Llega acá, ya se nos muere. Así que firmen la autorización. Firmaron, Y a Mariátegui que le cortan la pierna derecha, ¿no? Imagínense, pobre Mariátegui, cuando se despertó ya, el pobre lloró amargamente, ¿no? Pero su esposa estuvo ahí y le dijo, ¿sabes qué, amor? Nada más una pequeña dificultad. Estás aún lúcido. Que esto sea para que al contrario te fortalezca más. Mariátegui abrazó a su esposa y sonrió. Y cierto, se fortaleció más, porque ya con la pierna derecha amputada, nada más en una silla de ruedas, logró su máximo nivel cultural. Hasta el punto que en 1925 publica su primera obra, La escena contemporánea, un libro donde hay artículos de todas partes del mundo. Él comenta asuntos de Italia, de la India, lo que es el Asia, asuntos de América, de Europa. O sea, tenía un vasto conocimiento. Ya saben, su primera obra, La escena contemporánea. En 1926 funda una revista que él no sabía cómo llamarla, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos a esta revista? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Y un día se encuentra con un pintor indigenista, el gran pintor José Sabogal. Maestro, usted con la experiencia, usted ya muy identificado con nuestra cultura, sugiera un nombre para nuestra revista. Ponle el nombre del profesor, pero en quechua. ¿Amauta? Claro. Porque la revista también sale para orientar a las generaciones, como un profesor. Listo, que sea así. Por tanto, el pintor cajabambino, el pintor cajamarquino José Sabogal, pintor indigenista, dio la sugerencia para que la revista se llame Amauta. La revista Amauta es una de las más famosas del Perú. Tal vez hasta ahora no ha sido superada. Y llegamos a 1928, funda la revista Labor, una revista únicamente para obreros, donde se iba a enfocar asuntos de obreros, derechos laborales de ellos, sus reclamos, sus polémicas, y el objetivo era que los mismos obreros que se preparen, que estudien, que lean y también elaboren sus artículos y ahí lo publiquen. Es una revista de obreros para obreros. También funda el PSP, el Partido Socialista del Perú. Mariátegui no estaba de acuerdo
que sea Partido Comunista, porque ponerle el nombre de Partido Comunista implicaba ya que relacionarnos con Rusia, el comunismo ruso. Y para Mariátegui veía con malos ojos a Rusia, decía, esta Rusia es cierto que es comunista, está progresando pero de manera formidable, sin embargo, no veo que su objetivo sea que el socialismo se difunda en el mundo y que cada país socialista sea independiente, no. Percibo que esta Rusia quiere ser un macroimperio, impulsar el socialismo en otros países y que esos sean sus ¿qué? Sus dependientes. No. Debemos forjar un socialismo, pero no como Rusia nos pueda imponer o sugerir, no. A modo peruano, según nuestras circunstancias, no debe llamarse comunista. Y por eso lo llamó PSP, Partido Socialista del Perú. Miren de cómo a veces decisiones que pueden ser a veces de falta de madurez política o ideológica pueden llevar a consecuencias a futuro atroces. Muere José Carlos Mariátegui en 1930 y al poco tiempo los que habían fundado el PSP lo cambian a Partido Comunista del Perú. Por consiguiente, ese partido socialista ya comienza a vincularse lo que es al comunismo ruso, ¿no? Y comienzan a llegar a veces directivas, ya de Rusia, directivas. Y poco a poco el socialismo que quería Mariátegui se va alterando. Digamos que se pervierte. Y así poco a poco, llegamos a los años 60, aparece un hombre que decía ser un ideólogo al nivel de Mariátegui, al nivel de Stalin, al nivel de Mao Zedong, al nivel de Lenin. ¿Y qué dijo? Un momento, trayendo esas ideologías, aplicándolas acá, tal como Mao Zedong en China, tal como lo que es Stalin en Rusia, y con un poco de Mariátegui, listo, tomamos el poder, construiremos una sociedad igualitaria. Y al final generó un mundo de violencia, terrorismo, narcoterrorismo y que nos afectó en una crisis terrible. O sea, sendero luminoso, ¿no? Miren de cómo una decisión de 1930, ante la muerte de Mariátegui, una falta de lealtad de esos ideólogos, de cambiarlo por comunista, nos vinculó a lo que es China, luego lo que es también a Rusia y al final ese socialismo que quería Mariátegui, según las condiciones peruanas y para los peruanos, se alteró y generó violencia, terrorismo que hasta ahora subsiste, ¿no? En 1928 viene su obra maestra, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Él tenía mejores perspectivas, publicar más obras, hasta tenía un objetivo, formar una editorial para publicar a los grandes intelectuales peruanos. Y de hecho que también se iba a publicar seguramente a Vallejo. Sin embargo, el 16 de abril muere. ¿Y por qué? Sucede que meses antes, la pierna izquierda comenzó a tener dolor, así que él decía, no, de repente es que ya la otra pierna no está, a veces me apoyo en esta pierna, le doy mucho peso, no será porque estoy sentado, de repente un poco se calambre, de repente, no. También se estaba infectando. Él lo deja pasar, de pronto lo llevan al hospital, el doctor le da un somnífero, un sedante, analiza el caso, señora Ana, no queda más que cortar la otra pierna de la infección, aunque pareciera que ya está hacia adentro, pero no sé, seamos optimistas, pareciera que aún está acá. Van a cortarle la pierna, no soportó la operación, murió el maestro. Murió muy joven, ¿no? Apenas a los 35, casi 36 años, ¿no? Murió en 1930, pero su legado nos ha dejado, y qué bien,
porque es de los pocos políticos en el Perú que siempre vivió una vida intachable, una vida honrada. Recuerden que en el Perú requerimos ese tipo de humanos, ideólogos, políticos, ¿no? Honestos, porque creemos que ahí está la base para nuestro éxito como país rumbo a ser un país con buen desarrollo y no como estamos, desarrollados y con tremenda corrupción. Ahora sí pasemos ya a revisar los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana publicados en 1928. O sea, ya estamos prontos a celebrar el centenario, ¿no? En este instante nos concentramos ya en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que tú ya sabes que se publicó en 1928. Pero antes de entrar a comentar esa obra, primero veamos qué es un ensayo, ¿eh? Y por aquí tenemos datos importantes respecto al ensayo. Primero su creador. Su creador fue el francés Miguel de Montaigne en el siglo XVI durante el Renacimiento. Pero ¿por qué el ensayo demoró tanto en inventarse? ¿Por qué no se inventó igual que la epopeya en el tiempo de Homero? ¿Por qué no se inventó el ensayo durante el tiempo de Dante Alighieri? En fin, ¿por qué no se inventó el ensayo en el siglo V después de Cristo, en el siglo X después de Cristo? ¿Por qué en el siglo XVI recién? Lo que sucede es que, si nos damos cuenta, en esta etapa, después de Cristo hasta el siglo XIV, XV, había poca libertad de pensamiento, por lo común que predominaba la imposición de la Iglesia. Y sucede que el ensayo requiere de libertad de pensamiento. En el siglo XVI entramos al Renacimiento y hay un poco ya de libertad de pensamiento. El autor puede cuestionar la realidad, puede opinar la realidad, puede poseer una visión crítica de la realidad. En suma, ¿qué es un ensayo? Es un texto de opinión, donde el autor da su punto de vista personal, muy personal, respecto a algún asunto de la realidad. Su propósito, convencerte, persuadirte, que asuma su punto de vista. La tipología según la superestructura. Ya saben que según la superestructura hablamos de narrativo, argumentativo, expositivo, instructivo y otras posibilidades. El ensayo de preferencia es argumentativo. Veamos la estructura. Si un ensayo es argumentativo, debe tener una estructura básica, o mejor digamos una superestructura básica, ¿no? En el comienzo irá la introducción, quién sabe un comentario previo, tal vez la importancia del tema, quién sabe antecedentes. Luego viene ya la idea principal, la tesis, la idea que se somete a discusión. Después los argumentos, o sea, aquellas ideas que deben fortalecer, fundamentar a la tesis. Y luego la conclusión, que no es más que reafirmar la tesis. Con esos datos previos, vamos ya a un comentario ligero de la obra en general. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. El primer ensayo tiene por nombre Esquema de la evolución económica. Y aquí Mariátegui, entre otros detalles, dice: ¿cuáles fueron los momentos en que la economía, en lugar de avanzar, se fracturó, se quebró? Y sobre todo, a veces por culpa nuestra. Mariátegui dice: un primer factor que nos hizo fracasar económicamente fue la conquista española. ¿Por qué? Porque antes de que llegue España, teníamos un modo productivo tipo socialista. Claro que basado en lo que es en el trueque, en el cambio de productos, y no había una moneda. ¿Acaso solo faltaba una moneda
para que la economía sea ya de vanguardia, tipo socialista. Pero ¿qué pasa? Nos invade España y nos impone un sistema socioeconómico pasado, anárquico y además con muchos límites para el progreso. Nos impone el feudalismo. Nos invade España y ¿qué hace? Reparte al Perú en grandes chacras, en grandes terrenos, y ahí ponía a un encargado, ¿no? A un encargado que con el tiempo ya se convertiría en lo que es en el hacendado, ¿no? En esa época era el comendador, ¿no? Era encomendero, ¿no? Por tanto, miren, tremenda frustración económica, ¿no? Bueno, de pronto llegamos ya hacia el siglo XIX y viene un momento importantísimo para que capitalicemos la era del guano. Pero los gobiernos, en lugar de aprovechar al máximo que se venda, se gane, ¿qué hicieron? Buscaron intermediarios, seguramente había de promedio corrupción, intermediarios, quienes compraban a bajo valor el guano, lo llevaban, lo vendían en el extranjero y ganaban millones. Y el Perú, poco. De hecho, que hubo corrupción, ¿no? Porque si uno es consciente, o sea que señor, si lo voy a llevar este producto a tal precio, para que mi país gane más. Pero si das concesiones de guano de la isla y que el Perú gane poco y el otro más, eso deja entrever que de por medio ha habido ¿qué? Un dinero para ti, para que apoyes ese tipo de negociaciones. Vamos a su ensayo El problema del indio, que únicamente lo mencionamos, lo explicamos luego de manera independiente, porque es el ensayo acaso más profundo, más logrado de Mariátegui y requiere un enfoque ya personal. 2, el problema. 3, el problema de la tierra. El problema de la tierra, según Mariátegui, viene sobre todo desde la época colonial. El Perú se reparte en grandes terrenos y ahí en comenderos, que después en la República serían los hacendados o gamonales. Y por tanto la tierra, nada más para unos cuantos peruanos, y aquellos que históricamente lo fueron forjando, cultivando, no, los campesinos e indígenas que sean en condición de esclavos. El proceso de la instrucción pública. Aquí Mariátegui a lo que analiza cuestiones generales y también cuestiones específicas, sobre todo de la cuestión universitaria de esa época. Mariátegui dice un momento, la educación en el imperio incaico era una educación práctica, era para la vida. La colonia nos impuso una educación teórica, pura teoría. Y lamentablemente hasta ahora se da, ¿no? El alumno termina su secundaria y no puede desenvolverse en un trabajo de manera adecuada. No ha sido preparado para ya aportar laboralmente. Debe seguir recién una carrera técnica universitaria para poder ya ejercer un trabajo adecuadamente. ¿Y por qué? Por pura teoría nada más, ¿no? Dice, por tanto, esta educación es netamente teórica. Llegamos al siglo XX, Mariátegui dice, un momento, sigue la perspectiva teórica. Requerimos bien una educación de perspectiva norteamericana. O sea, preparar, formar peruanos según lo que necesitamos. Si en esa época había grandes terrenos por hacerlos cultivables, por tanto necesitamos ingenieros agrícolas. Formemos a esas personas. Nuestra región requiere, por ejemplo, especialistas en minería, porque tiene muchas zonas mineras. Entonces, que su universidad forme ingenieros especialistas en minas. Pero mira, ingeniería en minas en la UNT todavía es reciente. Tendrá pues seamos optimistas, que sea unos 15 años, ¿no? Eso quiere decir que no hubo visión de los rectores, al ver que su región tenía muchas zonas mineras, no formar ingenieros en minería para que puedan aportar a que se explote adecuadamente ese componente, ese mineral. No, simplemente negligencia. Como fueron formados teóricamente,
a la usanza española, pura teoría nada más, asumieron un rectorado, que sigan las cosas como están. Cuando no es así, según Mariátegui, cada autoridad debe ver las perspectivas socioeconómicas de su sociedad para, en función a eso, impulsar lo que es la educación, ya sea primaria, secundaria, universitaria, sobre todo universitaria. 5, el factor religioso. Para Mariátegui, la religión peruana no era ni plenamente católica ni plenamente panteísta o nativa. Era un híbrido. Si hay catolicismo por una parte, está con elementos nativos, un poquito o mucho. Si es una religión supuestamente nativa, tiene, quiera o no, elementos de la invasión española, elementos del cristianismo. Y es cierto, por ejemplo, acá en La Libertad, si vas tú lo que es a Otusco durante su festividad en honor a la Virgen de la Puerta, mira la procesión. Adelante va una imagen que es una imagen cristiana católica, representación de la Virgen María asociada a lo que es a un contexto de la Virgen de la Puerta. Luego observas que detrás de ellos hay grupos de participantes, algunos a usanza europea, por ejemplo, las gitanas, en fin. Pero también hay danzas, grupos de danzantes que fueron prehispánicos, o sea, de tendencia panteísta. Por ejemplo, vas a encontrar a las quilialias, que tiene origen prehispánico, la adoración a la luna, pero están cantando más que a la luna en homenaje a la Virgen de la Puerta. Mira cómo se está mezclando, ¿no?, lo cristiano y lo prehispánico. Demostrado, Mariátegui, que lúcido, la religión peruana, por más que digas que no es católica nada más, o nada más es cristiana, no es cierto. Tiene uno que otro elemento vinculado a lo que es a la religión incaica, ¿no?, que hasta ahora subsiste, ¿no? 6, regionalismo y centralismo. Para Mariátegui, las regiones no deben ser simplemente divisiones políticas y ya está, no. Hay que ver sus factores. Por ejemplo, factores históricos que tengan una historia común. Factores también de vías de comunicación, que sus pueblos estén vinculados hacia un núcleo. Y además, su constante económica, que sus pueblos giren en torno, su economía, a un centro. Pero mira la libertad. La libertad no se ha forjado así como región. Simplemente, seguramente los políticos de esa época, ya esta parte va a ser la libertad, ya está, ¿no? Pero no es así. Tiene que ver los vehículos de comunicación, la base histórica, tiene que ver la economía, todo. Por ejemplo, miremos Chepén. Chepén, su economía, su transitar es sobre todo hacia Chiclayo. O sea, según el enfoque de Mariátegui, no debería pertenecer a la libertad. Claro, porque su modo de vida, su economía, su comunicación, más está hacia Chiclayo que hacia Trujillo. Sin embargo, ya saben que los políticos de esa época seguramente trazaron el mapa del Perú, ya, listo, ahí está, qué bonito mapa, ya se pasa la libertad. Sin ver, pues, lo necesario para que esa separación al final favorezca su progreso. Y 7, el proceso de la literatura. Mariátegui plantea que nuestra literatura tiene 3 etapas. Una etapa colonial o dependiente, una etapa cosmopolita y una etapa nacional. En la nacional, por ejemplo, ahí está, en la colonial está, por ejemplo, Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? En la etapa cosmopolita ubica ya a Manuel González Prada. ¿Qué significa cosmopolita? Que se nutre de lo externo para forjar nuestra propia literatura. En la etapa nacional ya se ubica a Valdelomar, a Vallejo, a Enrique López Albújar. Y Mariátegui dice, a nivel nacional, aquí hay literatura que a futuro
se asocie más a lo nuestro, va a ser esa corriente que ya comienza a existir, llamada indigenismo, donde su fundador fue ¿quién? Enrique López Albújar, que en 1920 publicó su libro de cuentos llamados como Cuentos Andinos. Mariátegui comenta ampliamente ese libro y por ahí deja entrever que el indigenismo va a ser un movimiento de largo alcance y que va a reflejar nuestra esencia y sobre todo ¿qué? Nuestras bases históricas proyectadas hacia el futuro en afán de unión y progreso. Vamos al tema 23. Nos corresponde ahí revisar la práctica sobre todo de José Carlos Mariátegui. Sin embargo, también ahí hay preguntas de un gran poeta latinoamericano, paisano de Rubén Darío, o sea, un nicaragüense, el gran poeta cristiano Ernesto Cardenal, y sobre todo de su gran libro Salmos, de cómo la poesía un poco bíblica es llevada a la poesía ya nuestra, ¿no? A la poesía latinoamericana, para mostrar el mundo con sus complejidades y traernos mucha esperanza en función a Dios. Vamos con la primera pregunta. Mariátegui, en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, plantea que el problema del indio está ligado ¿a qué? A la posesión de la tierra, que en esa época estaba en manos de crueles hacendados. A la tenencia de la tierra. 1, marcamos la C. Veamos las preguntas 2, 3 y 4. Para José Carlos Mariátegui, el problema del indio es un asunto, ya saben que él como marxista da importancia a lo económico. Claro, según el marxismo, la base económica va condicionando muchos elementos de la cultura económico-social. Según el Amauta, las leyes de protección al indígena son invalidados según el Amauta, las leyes de protección al indígena son invalidadas ¿por quién? Ya saben que el Amauta era José Carlos Mariátegui. Para Mariátegui, lo que debería en esa época ya deshacerse eran las haciendas, el gamonalismo, también llamado latifundismo. 3, la D. 4, sinónimos de hacendado o gamonal. Gamonal, hacendado, latifundista, feudalista, terrateniente. La B no, ¿eh? En la pregunta 4, por consiguiente, varias son correctas. Latifundista, terrateniente, feudalista. 4, la E. No es un criterio que desecha Mariátegui al enfocar el problema del indio. Ya saben que no lo va a desechar aquel que es su enfoque y corresponde al marxismo, a la visión marxista. La economía, la base económica, influye y condiciona la cultura y hasta la vida espiritual. Él desecha esas propuestas, pero valida la parte económica. 6. Para el Amauta, el indio no es una raza inferior. Este enfoque es un enfoque ya étnico, racial. En pleno siglo XX en el Perú, varios opinaban eso, ¿no? Como es raza inferior, por eso pues poca importancia, poca justicia para él. No. Ningún condicionamiento puede decir que por cuestión de razas, este se merece más derechos, el de menos derechos. No, todos somos iguales y punto. 6, la B. 7. En el problema del indio, el Amauta comenta a un gran escritor del realismo peruano. Veamos, ¿tenemos a Clorinda Mato de Turner? No. Recuerden que Clorinda Mato de Turner fue una autora realista. Su gran novela, Ave sin nido. Abelardo Gamarra también fue realista, fue de La Libertad, mi paisano, de la provincia, José Faustino Sánchez Carrión. Ricardo Palma del romanticismo, Melgar del prerromanticismo. Ahí a Manuel González Prada comenta. No olvides que Manuel González Prada tiene un ensayo que anticipa a Mariátegui.
el ensayo Nuestros Indios. 7, la E. 8, es un sistema adverso a la educación indígena. Ya saben que grupo de poder limitaba la preparación del campesino. Los hacendados. El gran problema de esa época eran las haciendas. Se eliminaba eso, se daba un poco de justicia al campesino. 8, la D, el gamonalismo. Mariátegui enfoca la realidad peruana desde una perspectiva de qué. Él mismo lo dice, ¿eh? Señores, estamos aquí aplicando el marxismo. 9, la C. 10. Ensayo que no aparece en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Esquema de organización económica, cierto. También el factor religioso. Regionalismo y centralismo también. El proceso de la literatura, cierto. Peruanicemos al Perú. Peruanicemos al Perú es una publicación póstuma. El gran José Carlos Mariátegui fallece y deja un montón de textos que había publicado ya en revistas y otros inéditos. Su esposa y otros editores, y después también ya cuando están jóvenes sus hijos, comienzan a editar las obras de su papá y logran organizar un libro que se llama Peruanicemos al Perú. Pero ya sabes, ¿eh? Es un conjunto de artículos, conjunto de ensayos, pero póstumos. 11. Ensayo que complementa el problema del indio. No olviden que para Mariátegui el asunto de la tierra estaba ligado al indígena. Si resolvemos el asunto de la tierra, de la posesión de tierras, de manera equitativa, justa, estaremos fortaleciendo a los indígenas. Es decir, el ensayo, el problema de la tierra. 11, la E. 12, esposa de José Carlos Mariátegui, la italiana Anna Chiappe. Pero que sea motivo para revisar a otras damas, ¿eh? A las demás. Tenemos ahí a Georgette Philippard. Ya sabes que ella fue ¿qué? La única esposa de César Vallejo. Se casaron en París. Georgette, apuntando, grabando, Georgette Philippard, la esposa de César Vallejo. Adriana Bernuil, la única esposa de Manuel González Prada, Adriana Bernuil. Patricia Llosa, la segunda esposa de nuestro premio Nobel, es decir, de Mario Vargas Llosa. Era su primera hermana. Podemos decir que Vargas Llosa practicó la endogamia y el incesto. ¿Qué es endogamia? Matrimoniarse con un familiar, con un pariente. Incesto, tener relaciones coitales con un familiar. Curia Urquidi fue su primera esposa, su tía. 12, hemos marcado la B. 13, Curia Urquidi, no olviden, la tía y esposa de Mario Vargas Llosa. 13, pintor indigenista, propuso el nombre de Amauta para la revista. Salvador Dalí no es indigenista, él es surrealista. Macedonio es de tendencia surrealista. Azabache, de tendencia lo que es también indigenista, pero asociado a lo que es a la costa peruana. Fernando de Silo es un pintor vanguardista. José Sabogal, pintor cajamarquino, uno de los grandes del indigenismo en pintura. 13, la D. 14, es el último ensayo que aparece en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ese va a ser el ensayo más amplio de esa obra, y que es el último ensayo. El último ensayo de este libro tiene por título El proceso de la literatura. Aquí está, 14, la D.
Gobierno opresor que tuvo que enfrentar José Carlos Mariátegui. Mariátegui tiene su labor destacada, sobre todo en la parte política y ensayística, entre 1919 a 1930. Vivió toda la dictadura del oncenio. Sufrió toda la dictadura del oncenio, es decir, de Augusto Bernardino Leguía, que gobernó de 1919 a 1930. 15, marcamos la A. Luego tenemos a un gran poeta nicaragüense, compatriota de Rubén Darío, Ernesto Cardenal, que comenzó en su juventud en una vida revolucionaria. Después ya sería cristiano, incluso llegó a ser sacerdote también. El fragmento: otros podrán ganar mucho dinero, pero yo he sacrificado ese dinero para escribir estos cantos a ti, o a otra que cantaré en vez de ti, o a nadie. Tenemos aquí las expresiones dinero, dinero, epífora, ti, ti, epífora. Sinónimo de epífora, conversión. Pregunta 16, marcamos la D. Ya se ha ido el pocoyo que dice, jodido, jodido. Miren, se repite, se repite. Después, el zanate clarinero cantará. Cantará en la palmera, compañera, compañero, compañera. Si revisamos jodido, jodido, reduplicación. Si revisamos cantará, cantará, eso es concatenación. Pero no hay las claves. Por tanto, únicamente marcamos reduplicación, jodido, jodido, jodido. 17, la C. Es el mismo fragmento, ¿no? Ya se ha ido el pocoyo que dice jodido, jodido, jodido. Después el zanate clarinero cantará. Cantaré en la palmera, compañero, compañera. Aquí observamos que rescata este mecanismo, ¿no? Cantará, cantará. Eso es concatenación. 18, marcamos la 19, en el acápite, en el fragmento de los versos. Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? Observamos aquí la presencia de anáfora. Centinela, centinela forma anáfora. Noche, noche está formando epífora. Por consiguiente, como está mezclando anáfora y luego epífora, ese mecanismo se denomina complexión. No olvides, anáfora más epífora, repetir en el comienzo y a la vez repetir en el final, se denomina complexión. 19, la E. Tenemos la pregunta 20, los versos. Pero cuando muere un héroe, no se muere, sino que ese héroe renace en una nación. Tenemos en el final las expresiones que no se repiten, muere, muere, pero centremos estas palabras, muere y renace, son antónimos. Muere, acabar la vida, renacer, volver a la vida. Por tanto, utilizar antónimos es antítesis. Pregunta 20, la B, antítesis. 21, en el acápite, y la gente callada en las calles las veía pasar. El flaco, el descalzo, el de la bicicleta, el negro, el trompudo, aquella la de amarillo, el alto, el chele, el pelón, el bigotudo, el ñato, el chirizo, el murruco, el requeneto. Y la cara de toda esa gente era la de un exteniente muerto. Veamos, ¿repiten el final? No. Sin embargo, está utilizando de manera constante las comas enumerativas, ¿ve? El flaco, el descalzo, el negro, aquella de amarillo,
el alto, el chele, el pelón, el bigotudo. Utilizar con frecuencia comas numerativas es la figura llamada asíndetón, porque ahí se está evitando conjunciones, se prefiere mejor un recurso ortográfico. Pregunta 21, marcamos la asíndetón. 22. Primero era un grito solo en la mitad de la noche, y después más gritos y más gritos, y después un silencio, después una descarga y un tiro solo, después otro silencio y una ambulancia. Encontramos la presencia de conjunciones que generan el recurso llamado polisíndetón. Ahí está, la E, polisíndetón. 22, marcamos la E. Tenemos la pregunta 23. Hablan de paz en sus conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Seguramente has fijado en que ahí hay palabras opuestas. Sí. Paz, guerra. Si empleamos opuestos, si empleamos antónimos, se denomina antítesis. 23, marcamos la B. Tenemos la pregunta 24. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, refiere a Dios, tú a Dios. Lo rodeas con tu amor como con tanques blindados. En la parte final está que compara, como con tanques blindados. Si compara, ya será el recurso llamado símil. 24, la D. 25. En el fragmento, las galaxias cantan la gloria de Dios, y Arturo 20 veces mayor que el Sol, y Antares 487 veces más brillante que el Sol, Sigma de dorada en el brillo de 300.000 soles, y Alfa de Orión que equivale a 27 millones de soles. Está exagerando, ¿no? Será hipérbole, pero no hay hipérbole. Buscamos más recursos, encontramos que aquí Sol, Sol, epífora o llamada conversión no hay. Pero fíjate que ahí dice, las galaxias cantan la gloria de Dios. Las galaxias, elementos inertes, cantan a Dios, tienen palabra, como si fueran humanos. Ahí estamos en la personificación, humanización o también denominada prosopopeya. 25, la A.